Hola, hola. Estamos, Estamos, estamos en vivo. Hola a todos, de nuevo otra vez nuestra tercera entrevista con con conquistadores de tierra prometida. En esta ocasión, espero que se vayan conectando todos, vayan conectándose todos los días, ya sea a las 7 de la tarde o 7 o las 8, estaremos transmitiendo. Les avisamos siempre con anticipación para que se conecten. Yo en esta ocasión voy presentando a nuestro conquistador del día de hoy. Es un invitado de verdadero lujo. Eh, es pastor, no por ser pastor, de una vez les digo, no se animen a hacer preguntas. Es más, aprovechen, pónganlo contra las cuerdas con las preguntas, pregunten lo que quieran, estaremos contestándolos con mucho gusto. Bueno, su nombre es Salomón Valdés, ahora lo van a ver, pero quiero presentarlo antes. Es pastor del Centro de Avivamiento Uruapan. Realmente creemos que Salomón es un hombre de avivamiento, creemos que es un verdadero soldado. Lo he visto predicar y ministrar con una unción real, no esa inventada, una unción real. Sin duda es una persona que está comprometida con ver su tierra arder en avivamiento. Es un hombre muy sensible a la voz de Dios, un hombre que practica el escuchar la voz de Dios. Y él es nuestro invitado de esta tarde. ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Qué ¿Qué tal? tal, ¿Qué tal, Salomón? ¿Cómo Rodrigo? estás? ¿Cómo ¿Cómo estás, estás, Salomón? Salomón? Aquí Aquí tuve tuve un un error. error. Ok, Ok, venga. venga. ¿Qué ¿Qué tal, tal, Salomón? Salomón? Gusto en Gusto en saludarte. saludarte. ¿Qué tal, ¿Estás, Rodrigo? estás en Un honor, México? gracias. Saludos a todos. Pues, pastor. Pastor de la iglesia Centro de Avivamiento de Uruapan. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes por Así ahí es. pastoreando? Amén. Vamos a cumplir 8 años Wow. este junio. Comenzamos en el 2012 con una palabra de parte de Dios en una sala ¿En con serio? mi esposa. Así es, con mi esposa, con mi hija. Ahorita tiene 10 años, pero entonces tenía 3 años. Sin dinero, sin gente, Wow. como algunos Pero, estamos en estos días, es- pero ¿pero qué ¿Pero qué fue fue en en un un lo más devocional devocional con tu con tu importante, esposa? esposa? ¿Fue un ¿Fue un devocional? sí, devocional? comenzamos una reunión. No sabíamos qué iba a pasar al otro día, no sabíamos qué iba a suceder. Y como te decía, lo más importante que vi en ese día fue la presencia de Dios. Dios descendió, no teníamos instrumentos, no teníamos alabanza, por decirlo así, pero sí una alabanza que emanaba del corazón. Pusimos un disco de un cantante, de un amigo mío que se llama Alan Hernández, Ya, sí. y con eso adoramos. Y mi esposa empieza a llorar y a llorar, y de repente mi pequeña de 3 años, que se llama Hadassah o Adasa, está llorando. Yo digo, ¿qué les pasa? Tan Quizás mal canta mi amigo. están muy tristes, que somos nada más los tres. Pero Ya, cuando terminó la reunión, Rodrigo, que bueno, alabamos, adoramos, oramos, compartí una palabra basada en Isaías 54. Ellos me dijeron, yo estaba llorando, mi esposa dijo, es que sentí la presencia de Dios como hace años no la sentía. wow. Y mi pequeña de 3 añitos, en sus propias palabras, decía, sentía a Uf. Jesús, Daddy. Ella me dice Daddy, decía, sentía a Jesús. Entonces, eh, curiosamente en estos días, amigo, estamos Wow. quizás en la misma circunstancia, sin gente, quizás sin grandes presupuestos, quizás sin grandes proyectos, pero con la presencia de Amén. Dios. Y Amén. esto es lo Amén. más importante, es el oro, es el tesoro. Amén. Hemos luchado, perseverado por mantener su presencia, por ser no una iglesia donde la presencia nos visite, sino una Sí. iglesia donde la presencia de Dios permanezca. Y claro, te puedo contar muchísimo, pero bueno, te contesté muchísimo a una sola No, pregunta. muy bien, porque no sabía cómo habías iniciado el pastorado, pero bueno, es estupendo, porque bueno, este programa lo que tratamos de hacer es que
creemos que la vida cristiana está llena de batallas, que creemos que nuestra relación con Dios está llena de promesas y de bendiciones, y que muchas de esas tienen que haber un accionar de nuestra parte para ir y conquistar lo que Dios nos da, ¿no? Tenemos que ir por ello, no muchas cosas suceden automáticamente y eso requiere fe, requiere riesgo, requiere permanecer firme, requiere pelear la batalla de la fe para obtener lo que Dios ya ha puesto en nuestras manos. Y lo que acabas de narrar es justamente eso. Lo que, lo que acabas de narrar es justamente eso. Tienes una palabra, tienes una promesa, tienes una guía, una dirección y fuiste a por ella. Y ahora 8 años de eso. 8 años. Wow, si tuviéramos el tiempo, tantos testimonios, tantas historias, te puedo contar desde que comenzamos la reunión. Wow. Vimos dos cosas. La presencia de Dios descendió. La presencia de Dios siempre manifiesta, sin música, vuelvo a repetir, sin gente, sin presupuestos, Dios quería. pero con un corazón, así es, pero con un corazón para hacer su voluntad. Pero también sucedió otra cosa, el infierno se soltó. Wow. Con todo, persecución. He tenido persecución, he tenido difamación, he estado en la cárcel inocentemente, En la hemos cárcel, sido robados, saqueados y un montón de situaciones que hemos vivido persiguiendo una visión. Y la visión es Jesús, la visión es su presencia, la visión Amén. es el Espíritu Santo, que Él esté complacido, Amén. que Él esté manifestándose. Esa es nuestra más grande pasión. En medio de muchísimas lágrimas, en medio de muchísimo temor, Sí. en medio de tantos obstáculos, lo que más deseamos es su presencia y de lo que más nos ha saciado es con su presencia. Así que bueno, estamos contentos. Oh, amén. Yo tengo una pregunta que voy a hacerte, que la dejé para el último, pero es justamente de lo que acabas de hablar y lo voy a intentar retomar. Porque el ser un conquistador, uno no es un conquistador de la noche a la mañana, sino es un estilo de vida y muchas veces hay que permanecer firme a pesar de las adversidades que tengamos, ¿no? Perseguir una visión es de valientes, no es algo automático que se da en un horno de microondas y ya está, lo destapas y lo disfrutas, sino es algo que hay que persistir, que hay que continuar y mantener esa firmeza, es lo que más cuesta, ¿no? Ser domadores de nuestro propio dominio, de nuestro carácter para conquistar esa tierra que Dios nos ha dado. Y eso te lo iba a preguntar al último, Wow. pero bueno, lo guardaré para el último, Salomón. Claro Pues, que sí, claro ¿cómo que está, sí. ¿cómo está México? ¿Cómo estás del COVID-19? ¿Cómo están las cosas por allá? Bueno, pues desde hace 3 semanas se han cerrado las iglesias por seguridad, por precaución, por miedo. Tengo que confesar que yo estaba un poco renuente, que yo estaba un poco testarudo. Y bueno, algo interesante que sucedió es que realmente mandaban varios pastores amigos míos y varios líderes mandaban correos bueno, mi correo o WhatsApps instando a la gente a que se encerrara, que se resguardara, que tuvieran cuidado. Y la verdad no me movía nada. Yo dije, yo voy a seguir. Mientras Gobernación no emita un comunicado oficial y formal, yo voy a seguir adelante. Claro. Y en esos correos venía este Isaías 26:20, si mal no recuerdo, o 20, ahorita lo checamos. El de donde encerrarse. Decía, escóndase por un tiempo, el de encerrarse. Y lo leía, ¿no? Enciérrense, resguárdense hasta que pase la ira, ¿no? Y bueno, en mi corazón hubo hasta cierto juicio hacia las personas que estaban pues resguardándose, hasta que un día recibí la llamada de mi pastor, mi cobertura espiritual, y me dijo, Salomón, las cosas están muy serias en estos países, en iglesias, hay personas y pastores que realmente están muriendo. Sí. Y dije, bueno, tengo que ser sabio y escuchar al pastor. Y cuando escribí el comunicado para la iglesia,
busqué dónde me había llegado este versículo de Isaías. Sí. Y busqué los correos y ningún correo lo tenía. Y busqué los WhatsApps y ningún WhatsApp lo tenía. Entonces, cuando te mueves en lo profético, entiendes cuándo es y cómo es que Dios te habla. No es que los mensajes o no es que el versículo me lo hayan mandado, es que Dios me estaba mostrando de una manera sobrenatural este versículo, porque cuando lo traté de buscar vi todos los correos, vi todos los mensajes y no estaba ahí. Dije, Dios mío, wow, me estás hablando. Entonces, yo creo que Dios está permitiendo esto, escuchando a los profetas, escuchando a los siervos. El enemigo no tiene el poder para paralizar el mundo entero. Claro que se quiere aprovechar, Claro. pero esto está siendo permitido por Dios. Es tiempo de volver, es tiempo de volver a Dios de corazón, es tiempo de sensibilizarnos. Y yo creo que lo que está pasando realmente es que Dios está sacudiendo a las naciones, como nos dice Ageo capítulo 2, pero también está sacudiendo a la iglesia. Escuchaba a un colaborador de la iglesia donde Dios está separando el trigo del tamo, el trigo como cuando es zarandeado el trigo. Eso. Y solamente queda lo que es el trigo y el polvo es quitado. Yo creo que estamos viviendo un tiempo donde realmente estamos valorando lo que realmente vale la pena, valorando lo eterno, y lo eterno es su presencia, su palabra y la gente. No hay tiempo para proyectos grandes, o no es el tiempo de grandes presupuestos o grandes eventos, pero es valorar. La verdad, amigo, yo he visto una gracia de Dios en estos días como nunca para meterme en su presencia. Amén. Tal parece ser que cuando me meto a su presencia percibo como que nada está sucediendo en el mundo, se me olvida todo. Es una gracia, una dulzura, una cercanía tan increíble. Y cuando me meto en su palabra también al instante la presencia del Espíritu Santo enseñando y guiando. Ya ves que hay momentos donde estás leyendo y no entiendes y te confundes y ¿qué leo? Ya leí esto y no entendí nada. Pero en estos días yo siento una gracia especial, yo siento la presencia, yo siento lo que Pablo escuchaba de Jesús: bástate mi gracia. Mi gracia. En medio de este quebranto, en medio de este COVID, en medio de este sacudimiento, mi gracia es lo que te debe valer, es lo más importante. Ya. Básicamente es lo que está. Por eso te preguntaba por eso, Salomón. No por querer saber, no sé, los datos de la prensa, pero quería saber qué estaba hablando Dios a tu corazón con respecto a la iglesia, a nuestras casas, porque he sabido que todos los pastores al principio, algunos no querían, igual que tú, pero ahora están viendo como la gracia de Dios, el volver a estar en familia. No hemos perdido contacto, nadie, con los hermanos de la iglesia, que esos eran unos miedos. Cuando cierras dices qué va a hacer y qué va a hacer con este hermano y con esto y con esto. No sabes qué va a pasar, obviamente tenemos miedo a lo desconocido, no estamos acostumbrados a vivir pandemias mundiales, pero ha resultado, las tecnologías nos han mantenido en contacto. Yo creo que el evangelio se predica con más pasión, todo el mundo está predicando desde sus casas. Yo tenía un pánico escénico a las cámaras, ahora ya hasta voy a ser un influencer. Pero eso ha resultado en beneficio del evangelio. Y quería saber qué había en tu corazón, porque todas las cosas que suceden tienen un propósito, y verlo proféticamente, eso nos llena de esperanza y de ánimo, porque al final de cuentas el espíritu de Jesús es la profecía, ¿no? Amén, así es. Pues mira, te puedo decir mucho respecto. Básicamente yo tenía los mismos miedos la segunda semana, los mismos temores, tantas cosas y tantos compromisos que tenemos con los notarios, con los gastos, con la gente que está empezando y que se vaya a desanimar. Pero Dios solamente me dijo una cosa, me dijo: quiero que prediques mi palabra con fuego, predica mi palabra y yo haré lo demás. Amén. Claro que hay que estructurarse, claro que hay que tener una parte práctica, pero yo he visto el respaldo de Dios, he predicado su palabra, Dios nos ha hablado y creo que Él sigue en su trono. Y compartí a la iglesia hace una semana
cuando hay una crisis en una nación, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos en Segunda de Reyes como cuando llegó Nabucodonosor a conquistar Jerusalén y cómo Sedequías huyó por la puerta trasera, el trono quedó vacío, ¿no? Y cuando el trono queda vacío, sabes que hay problemas en una nación. Y esta nación fue conquistada, ¿no? Y cuando pasan circunstancias así, la gente voltea a ver a sus gobernantes. Claro que un sector de la sociedad está contenta, otro sector está enojada. Claro. La oposición política, claro que se va a aprovechar de esto, criticando, juzgando el más mínimo error. Y bueno, en naciones donde está la realeza, donde hay reinos como Inglaterra, están esperando, bueno, la semana pasada dio un speech la reina Isabel y la gente motivada. Pero como creyentes, ¿a dónde tenemos que ver? Yo predicaba del Salmo 121, donde dice, alzaré mis ojos a los montes. Y esto era un peregrino que se acercaba a traer su adoración, sus ofrendas a Jerusalén 3 veces al año. Y ver los montes realmente de Jerusalén era ver el monte Moriah, era ver el monte Sión, era ver el monte de los olivos. Y el monte Moriah es donde estaba el templo, donde estaba la presencia. El monte Sión es donde estaba el gobierno, donde estaba el trono de David. Entonces, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Nosotros tenemos que alzar nuestros ojos a los montes y en este tiempo más que nunca dejar de ver todo lo que el mundo está hablando, todo lo que las redes están hablando, los mensajes, las cadenas de miedo, y voltear a ver al trono. Amén. Él sigue en su trono. Amén. Nuestro rey no ha dejado el trono. Él sigue sentado, Él sigue gobernando. Cuando ponemos nuestros ojos en Él, todo miedo se va, todo temor se va. Y sabemos que si Él sigue gobernando, entonces podemos estar en paz. Amén. Sí, gloria a Dios. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Nuestros ojos, nuestra esperanza, nuestro todo debe estar fijos en Él. Y bueno, son ¿Te tiempos puedo compartir difíciles. algo? Sí, sí. Tú con agüita, Eh, yo soy más saludable con... con la bebida de la unción. En Dime, el Salvo. 2007, Sí. En el 2007 yo estaba en un tiempo de ayuno, de búsqueda de Dios, quería un encuentro con el Señor. Y algo que he aprendido en estos tiempos en cuanto a lo profético, en cuanto a la vida del Espíritu, el avivamiento, es que tenemos que ser pacientes. Pero bueno, yo quería un encuentro con Él, me había apartado 3 días y quería que me hablase, que me llenase de su fuego. Y termino el ayuno, y solamente vi algo. Y vi una imagen, una visión, así como a color vivo. Hay diferentes tipos de visiones y una de esas visiones era muy, muy colorida, muy nítida. Y vi como una casa de gobierno, tipo una casa de moneda, era amarilla con franjas blancas, se estaba derrumbando. Y curiosamente pensé, esto parece una casa de moneda de Europa. Y dije, Señor, ayuné 3 días, me metí, yo quería un encuentro contigo, yo quería tu fuego, y me estás mostrando ¿esto qué es? Y claro, cuando te mueves en lo profético tienes que ser muy bíblico, nada puede contradecir su palabra. Amén. Y le dije, muéstrame dónde me estás, cuál es el respaldo de esta visión. Y Dios me llevó a Hechos capítulo 16. No lo voy a leer por el tiempo, pero Sí. ustedes lo pueden buscar en casa, Hechos 16. Y está la historia de Pablo y Silas, justamente dirigidos por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio por primera vez a Europa. Y dije, wow. Entonces estoy conectando y de repente, en la visión esta casa de monedas se derrumbaba totalmente en un terremoto. Y cuando Pablo llega a Filipos, que es donde van a predicar por primera vez, la primera ciudad europea, hay una puerta y arqueológicamente en esa puerta decía, se ha descubierto que ninguna otra religión puede entrar. Por eso dice que cuando salían a orar, salían fuera de la puerta, al río. Y era una puerta cerrada, ¿verdad? Quizás como en estas ocasiones que me ha tocado, he tenido el privilegio de visitar. Sí. España, algunos otros países en Europa,
Hay mucha gente con hambre, pero también hay Sí, muchas puertas cerradas. cerrado. Sí, Esto sí. fue en el 2007, imagínate. Entonces, en el versículo, bueno, en el versículo 20 en adelante ellos son puestos prisioneros o son aprisionados y son puestos en el cepo con cadenas. Y Pablo es el evangelista y Silas es profeta. Si tú lees capítulos anteriores, Silas es esa voz profética. Y en muchas ocasiones la sociedad o hay generaciones que se encuentran con puertas cerradas a la voz evangelística, al evangelio y a la voz profética. Pero dice aquí que hubo un terremoto y cuando yo leo esto, donde me lleva el Espíritu Santo, digo, caray, ¿qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? Wow. Y dice que la cárcel fue cimbrada hasta sus cimientos. Wow. Y dice que se rompieron las cadenas y se abrieron todas las puertas. Y ahí el evangelio entró en el mismo gobierno del Imperio Romano. Wow. El que guardaba la cárcel fue salvo en ese día y el evangelio entró a Europa. Wow. ¿Será? No estoy afirmando, pero ¿será que en el 2007 Dios me estaba mostrando, sin yo saber, su plan y su propósito para estas naciones? Porque curiosamente, esto fue en septiembre del 2007, al otro día, esto fue en el 2008, me equivoqué, 2008, al otro día las bolsas de valores colapsaron. Sí. En 3 días hubieron ataques terroristas en México, en Morelia, unos ataques con granada. En 6 meses se soltó la pandemia del H1N1, la influenza porcina. Pero ahora meditando más que nunca en esta visión y en esta palabra, ¿será que Dios está sacudiendo las naciones europeas? Wow. Para que vuelva a entrar la palabra profética, para que vuelva a entrar el evangelio y se estén rompiendo las cadenas y la iglesia en Europa, la iglesia en España, la iglesia en Francia, en Inglaterra, está viviendo una oportunidad. Sí se están simbrando los cimientos. Y 2 cosas que entendí, 3 cosas que entendí. Dios está simbrando cuando me habló este versículo después de este tiempo de ayuno, o este capítulo es, estoy sacudiendo y estaré sacudiendo todo aquello donde la gente tiene su confianza. Uno es su seguridad económica. La economía, claro. Número 2 es seguridad social. Y número 3 es seguridad física. Cuando tenemos amenazas en estas 3 cosas, ¿a dónde recurrimos? Aquel que está sentado en el trono, aquel cuyo cimiento, aquel cuyo trono nunca será simbrado. Entonces yo creo que Dios está sacudiendo, como dice Ageo capítulo 2, sacudiré la tierra, los cielos y la tierra, y después de poco aparecerá el deseado de las naciones. Yo creo que Europa va a tener una visitación poderosa del Espíritu, donde Dios va a levantar cada iglesia y cada iglesia va a ser un estandarte, un baluarte evangelístico y profético para las naciones europeas. 100% suscribo eso, Salva. 100%. Yo creo, llevamos ya un mes encerrados y creo que la iglesia va a salir renovada, nueva, con una fuerza y un brillo diferente y va a salir a hacer lo que fue mandada a hacer. Porque tal vez hemos sido un poco grises en nuestro actuar como iglesia, pero la iglesia va a salir avivada y renovada cuando salgamos de nuestras casas. Pero también la gente, los corazones de la gente están siendo preparados. Los ateos están preguntándose, ¿por qué esto? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué mi familiar está enfermo? ¿Por qué esto? Aquello? Empiezan a abrir esa puerta que tú hablas, que estaba cerrada, porque lo tenían todo arreglado, todo controlado. Empiezan a abrir la puerta a la pregunta, el por qué, y ahí Dios empieza a derramar su presencia para darse a conocer. Porque los porqués siempre deben apuntar o llegarán a Cristo, llegarán a Dios. Entonces la gente empieza a preguntarse el porqué de las cosas. Y ahí está la iglesia para llevar, que es el columna y baluarte de la verdad, para llevarles el porqué de las cosas y a dónde hay que mirar. ¿Por qué puse mi esperanza en esto y se derrumbó? Porque no era el lugar correcto, porque el lugar correcto es Cristo. ¿Por qué me está sucediendo esto? Por la maldad que hay aquí y allá. Hay que poner los ojos en Cristo.
Y bueno, en fin, yo creo que viene Así un nuevo tiempo de avivamiento. Y Aunado a me, eso, solamente quiero dime. agregar algo que Dios me hablaba hace unas semanas. Yo creo que la iglesia debe tener mucho cuidado. La primera semana percibíamos como un descanso, pensábamos qué ver en Netflix, qué ver aquí, qué ver allá. Y si bien nunca nos enganchamos viendo maratones de Netflix, pero hay muchos que lo están haciendo Sí, y es muchos verdad, creyentes. es No es verdad. malo ver una película al día con tu familia, después que pasaste Ya. tiempo en su presencia, después, pero yo creo que este tiempo, lo acabas de decir, es un tiempo para meternos. Dios nos está dando gracia, o sea, te lo Sí. digo, cada vez que me meto en su presencia, ¡fum!, Amén. Sí, es desciende, verdad. pero Es tiempo. automáticamente. Me meto en su palabra y es una gracia para entenderla. Y yo creo que la iglesia está, como dice aquí en Isaías capítulo 49. Fíjate bien, dice el 49, versículo 2. Y dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano. Yo creo que estamos Uh, ahorita cubiertos, uh, resguardados por la sombra de su mano. Cuando la sombra del Altísimo vino sobre María, dio a Amén. luz al Mesías. Cuando la sombra del Altísimo viene, es porque hay algo que va a dar a luz y tenemos que Wow, entender y wow, mantenernos bajo esa wow. sombra. Dice, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. O sea, ahorita la iglesia está guardada en su aljaba, bruñéndose con fuego, puliéndose, preparándose. No es tiempo de perder el tiempo, no es No. tiempo de distraernos, no es Wow. tiempo de estar viendo todos los datos, es tiempo de meternos en su palabra, porque cuando esto acabe, o es más, yo profetizo que desde ahorita, cuando esto esté en Amén. su mayor punto, la iglesia va a ser como esa saeta que el Señor va a mandar y va a Amén. traer avivamiento y va a traer su presencia y va a traer su palabra profética a un mundo necesitado y a Amén. un mundo quebrantado. Lo creo. Amén. Lo creo. Amén, Salomón. Amén, amén. Eso de la sombra es interesante, lo apunté. Lo apunté. Eh, yo te conocí, Salomón. Te conocí en la llave de David hace 2 años. Este año no pude ir porque nació mi hijo en diciembre. Y bueno, tuve una baja de paternidad y justo me salí de la baja y era cuando era el congreso de la llave de David que se hace en Madrid, que es buenísimo, buenísimo. Yo salí impactadísimo de ahí. Me habló Dios tremendamente. Desde que llegué, yo recuerdo, ¿recuerdas que nos dan una libretilla ahí de regalo? Pues yo llegué, me acuerdo que yo llegué y empecé a escribir. Y fue increíble que escribí demasiado, Dios habló demasiado. Y aparte hice amistades, una eres tú, que me prestó Igualmente, gracias. un montón, pues conocerles, saber lo que Dios ha puesto en ustedes. Te presenté como un soldado de avivamiento, porque bueno, tú como que empiezas a saber el etiqueta o el llamado de una persona. Sé que, aunque nunca me lo has dicho, sé que estás comprometido con el avivamiento, con lo profético. Y, y, 100%. y bueno, por eso te invitamos. Pero yo me acuerdo, Pues, y que gracias por eso, tío. Gracias por haberme aceptado esta entrevista. Porque esto es de bendición para todos los que nos escuchan. Todos empiezan a ver como nuevos ríos, nuevas corrientes, nueva frescura, y nos mantiene a todos vivos en eso. Y bueno, yo recuerdo que tú estabas ministrando en esa ocasión, el año pasado, no este que pasó, sino el anterior, estabas como dando un cursillo o algo así de cómo escuchar la voz de Dios, o no me acuerdo exactamente cuál era el tema, pero recuerdo que había posibilidad de cambiar y escuchar. Entonces, bueno, resulta que yo entré al último día que tú estabas dando y me acuerdo que estabas dando, creo que, palabras de conocimiento. palabras de Creo que ciencia. ese era el tema. O escuchar la voz de Dios. Bueno, me acuerdo que le hiciste una clase muy amena, muy práctica. Esto tiene que ser práctico, para teórico no vamos a ningún lado, pero hiciste cosas muy prácticas, diste consejos muy prácticos, fue muy, muy bueno. Pero hubo un momento que como que lo dijiste así, bueno, también Dios te puede hablar o te puede dar un mensaje profético, o palabra de conocimiento, o algo así, dijiste, de acuerdo a cómo se visten las personas. Y alguien te dijo, ¿sí?
Y tú, sí, es más, vamos a hacerlo. Y pasa, alguien te dijo, pues yo me ofrezco, se pasó. Y tú, ay, señor, ayúdame. Así tal cual lo dices, como obviamente dentro del juego, diciendo la broma señor, ahora necesito tu ayuda. Y le diste un palabrón a esta señora. Era una señora que tenía algo negro con unas cosillas ahí doradas y oraste, que guardaste silencio y ¡fum! Le dice, después pediste el feedback. ¿Qué tal? No, bien, súper acertado. Y esa vez me dio risa por tu manera fresca de hacer las cosas, de que en ese momento no te dio corte pedir ayuda al Espíritu Santo y que ya te habías metido tú mismo en un lío y lo hiciste y Dios te respaldó y bueno. Entonces, de ahí me quedé pensando, apunté esto como testimonio. Eres una persona que escucha la voz de Dios, que sabe escuchar la voz de Dios, que ha fomentado una relación con Dios para aprender a discernir su voz y que lo haces con humildad, que lo haces en dependencia y que Dios te respalda. ¿Qué nos cuentas un poquito de eso? ¿Te acuerdas o no? Mencionando lo que has dicho, han habido diversas etapas en mi vida para escuchar su voz y muchas de esas veces ha sido apagada por diversas personas, por líderes que no me entendían, no comprendían, y no digo esto para que se rebelen. ¿Puedes decir un nombre si quieres? No, claro que no. Siempre he tratado de ser humilde en esto, pero hubo una etapa en mi vida donde sí me cerré a la voz de Dios porque no agradaba a la gente, porque no le gustaba. Hasta que tuve un encuentro con el Señor en Toronto en el año 2007, oró una profeta por mí y dio palabra que Dios me había dado desde los 12 años. Yo tuve un encuentro con Jesús a los 12 años, yo me enamoré de Él a los 12 años. Y el fin es que volvía a fluir un poco más, pero ahorita que mencionaste la llave de David, es un seminario increíble, organizado por una pareja preciosa que amo profundamente, Roberto y Mari Carmen González. Y te tengo que confesar, cuando fui a la primer llave de David, que fue mi primer viaje a Europa, mi primer viaje a España, hace 4 años, en el 2016, iba con mucho miedo, a la vez mucha emoción, pero yo iba un poco cerrado otra vez, te lo tengo que confesar. Te voy a decir por qué. En lo profético se hacen muchos daños. Cuando la gente no sabe conectar la palabra, que es la palabra profética más segura, con el don del Espíritu Santo, hacen muchos daños, se vuelve algo jezabélico, algo controlador, algo místico, algo raro. Y yo iba un poco cerrado. Y este gran hombre que ahora es un gran amigo mío, un mentor en lo profético, Roberto González, que si alguien me está escuchando de ahí de su iglesia, le mando un saludo caluroso. Hay un saludo de Catherine, Daniela Hughes. Sí. Catherine, saludos desde Madrid. Sí. Guadilla. Un abrazo, Catherine. Saludos. Y él empieza a hablar a mi vida y me dice lo mismo: Salomón, no porque se han hecho daños en lo profético quiere decir que te vas a cerrar a lo profético. Y algo que me ha impactado en la vida de Roberto es que tiene un don de ciencia afinado. Y dije, me está profetizando, porque yo vengo así, yo vengo con miedo, pero esta palabra me hizo abrirme a lo genuino, no a lo falso, no a las copias baratas, sino a lo genuino. Y desde ese entonces he tratado de escuchar su voz. Amigo, escuchar la voz de Dios es lo que me ha resguardado en momentos más difíciles. Recuerdo en tantas historias, una de esas historias es que todo mi liderazgo me dejó, todo mi liderazgo se fue, y yo estaba, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y estaba en oración, hincado, y escuché su voz claramente y me dijo, no te preocupes, yo estoy contigo. Y claro, lo leemos en la Biblia, Isaías 43, Isaías 40 y 41, Dios, pero cuando te lo dice a ti, que te impacta como una palabra rema, es suficiente.
Al instante Dios levantó equipos, Dios levantó gente, Dios trajo gente. Y la verdad, nunca he estado solo porque siempre ha estado conmigo. Pero Amén. en los momentos más difíciles, lo más valioso, y si alguien me está escuchando en esta mañana, tarde allá en España, lo más valioso es su presencia, pero saber y entender que en su presencia Él siempre te va a hablar. Amén. Hay que aprender a escuchar su voz. Amén. Sí. A veces son frases, a veces son visiones, pero sobre todo es su palabra. Amén. Y esto, como dice su palabra en Salmo 85:8, escucharé lo que hablará Jehová Dios a su pueblo, porque hablará paz para que no se vuelvan a la locura. No tienes que estar luchando con ansiedad, no tienes que estar luchando con depresión, no tienes que estar luchando con miedo, si tan solo te aquietas. Salmo 46:10, estar quietos y saber que yo soy Dios. Habacuc capítulo 2, estaré en mi guarda y escucharé. Entonces, el escuchar a Dios va a traer paz, va a traer consuelo y va a traer dirección. Eso es nuestra herencia, Rodrigo. Esa es nuestra herencia. El ser guiados por el Espíritu. Amén. Amén. Pues esa me abre la puerta totalmente a mi siguiente pregunta. Salomón, ¿tú cómo crees que podemos, o cómo nos aconsejas, o cómo ha sido en tu vida, cómo podemos dejarnos guiar o llevar a nuestra tierra prometida? Porque sabemos que si le creemos, Él nos puede llevar a lugares inimaginables, pero ¿cómo podemos dejarnos llevar o guiar por el Espíritu Santo? Es muy sencillo y muy difícil. La mejor respuesta. Sí, claro. Es lo más sencillo. Uno es decirle sí. Amén. Y dos, morir a ti. Realmente, amigo, lo que yo he visto en mi experiencia, siendo pastor, predicando su palabra un poco más, es morir, es seguirle a Él, es seguir la visión. Te digo, en los momentos más bajos de mi vida, donde hemos sido saqueados, robados, te cuento cuando fui metido a la cárcel un 17 de diciembre a propósito por una arrendataria que se molestó que yo me cambiase a otra casa. Yo tenía una escuela de inglés y no le gustó y hizo una demanda civil, una demanda penal, que es más grave, con mentiras obviamente y con dinero, y me metieron a la cárcel. El día 17 de diciembre, ese día, todos los jueces, todos los abogados salían de vacaciones. Para casa. Eso era a propósito para quedarme 2 semanas. Salí en 8 horas, obviamente. Claro que perdí mucho dinero, que perdí muchas cosas. Y al otro día en la noche yo estaba llorando y yo estaba quejándome con el Señor. Y Señor, vale la pena seguir, vale la pena avanzar. ¿Dónde estás? Entre más pasa el tiempo, a veces te das cuenta que más tienes que morir. ¿Y sabes qué me contestó el Señor? No, Eran las 11 de la noche y me dijo: solamente adórame. Wow. Te quedas sin dinero, en la cárcel, sufres vergüenzas, un montón de cosas. Y Él te contesta y te dice: solamente adórame. Y te confieso que yo soy un adorador de corazón, pero ese día me costó mucho. Me sentí atorado, me sentí con nudos, no puedo adorarte. Cuando decidí hacerlo, su presencia vino, su presencia descendió, y yo creo que la respuesta a tu pregunta es: ¿cómo puedo llegar? Yo creo que tú y yo no podremos llegar. Amén. Pero como le dijo Dios a Moisés en Éxodo 33, mi presencia irá contigo. Amén. Y te daré descanso. Y la verdad, esa noche Él descendió.
Te confieso que no dormí, me dormí hasta las 7 de la mañana porque tuve un encuentro poderoso con el Señor. Hemos tenido pérdidas, perdimos un bebé hace 2 años, tuvimos un fuerte ataque el año pasado y la presencia y la palabra del Señor han sido suficientes. Si no fuera por su presencia, no es mi carisma, no creo que tenga carisma, no es mis habilidades, tengo muy pocas habilidades. La verdad, amigo, es para llegar a la tierra prometida es solamente su presencia. Amén. No hay más, no hay más. Si su presencia no está con nosotros, no la vamos a librar, como decimos en México. No sé cómo se dice en España. Sí, igual, digamos. Oigan, pues pueden hacer preguntas, ya tengo unas cuantas, se las vamos a leer ahora a Salomón. Pero bueno, parte de la pregunta que te hice, yo también quiero aportar para la respuesta. ¿Cómo ser guiados? Tú decías decirle que sí. Y como ejemplo ha sido este canal que hemos abierto. Siento que Dios pone eso en mi corazón, digo que sí, no sé ni cómo va a ser, pero al decir que sí, todo empieza a desarrollarse y a ir tomando el rumbo y la ruta que Dios tenía en su mente. Yo no vi el plan desde el inicio, sino simplemente dije que sí, y se va desenvolviendo y desarrollando. Y hoy estaba pensando en ese plan. Pensé yo nada más hacer entrevistas y pasarla bien y reírnos y hacer un rato agradable, pero de repente me empiezo a dar cuenta que esto es de bendición para las personas, que los testimonios se empiezan a bendecir, entonces empiezo a poner más ojo en lo que edifica. Y hoy el Señor me hablaba porque ayer en mis entrevistados, cuando yo oro por las preguntas, ¿qué tema voy a tratar con cada uno? ¿Por dónde quieres ir, Señor? Y en los de ayer, los entrevistados de ayer, Isaac y Amalia, me dio un versículo para ellos. Y yo se los di y todo. Contigo lo mismo. Pero entonces me empecé a dar cuenta que y las presentaciones que hago, creo, ya lo voy a confesar ahora delante de ti, Salomón, no es para hacerles la pelota y darles ahí un guayabazo, sí, para verme guapo, sino creo que es parte de la idea de esto, que es como hablarles de alguna manera proféticamente a sus propósitos y destinos. Intento hablarles desde esa manera, porque te hablé como un soldado, un buscador de avivamiento, porque hay veces en las luchas y en las batallas personales que perdemos de vista a dónde íbamos y falta que alguien nos dé ese empujón y nos vuelva a recordarlo. Y lo eres tú. Entonces, este programa de entrevistar también influye en que vamos a poder ser esa voz profética para los entrevistados. Y en este sentido, creo que Dios me ha dado un versículo para ti, y es que te lo voy a leer. Me lo hablas, a ver qué dices, mientras los demás explican o ponen sus preguntas y a ver qué te preguntan. Y tiene que ver con lo que hemos estado hablando de escuchar la voz de Dios. Este versículo me hubiera podido quedar yo porque a mí me gustó y dije, este es mío, pero lo voy a compartir contigo porque creo que Dios así lo ha querido. Y tiene, es la historia de Juan el Bautista. Que cuando le preguntan, oye, ¿tú eres el Cristo? Y dicen, no, yo no soy el Cristo, yo ya les dije que no soy. Pero dice lo siguiente, dice, ustedes mismos han sido testigos y yo les dije, yo no soy el Cristo. Y en el versículo 29, que ahora te daré la cita, dice, es en Juan 3, 29, dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Wow. Y creo que eres tú ese amigo. Eres un hombre que se goza al escuchar a Cristo. Se goza grandemente por escucharle. Eres un amigo. Se goza al escuchar la voz de Cristo. Y ese es un versículo para ti. Y lo recibo y lo voy a ponderar y meditar más, pero wow, sí. Velo más, porque hay que sacarlo. Mi pasión más grande es ser amigo del Señor, es cultivar esta amistad con el Espíritu Santo. Wow, me bendice. Y a mí se me bendijo mucho y se goza. O sea, cuando oímos su voz, debemos de estar gozosos. O sea, el que tiene la voz, el que escucha la voz de Dios, tiene que tener gozo. Es interesante. Bueno, y como soldado que creo que lo eres, como conquistador, que estás en la línea de batalla. No eres un conquistador que está en su castillo dirigiendo las hordas, sino que estás en plena línea de batalla.
¿Qué consejo nos darías para mantenernos firmes en la línea de batalla y aguantar la batalla de la fe? ¿Qué consejo nos darías? Basado en mi poca experiencia, cuando yo salí de la cárcel, después de 2-3 días, yo estaba pensando, Señor, ¿qué está pasando? Ya nos habían robado en la iglesia, nos vaciaron el sonido, se llevaron el sonido. Tengo muchos testimonios. Faltaban 2 meses, iba a recibir por primera vez al evangelista Andrew Murray de Inglaterra. Y era un evento masivo, rentar grandes locales, nos quedamos sin instrumentos, sin bocinas. Pero la clave era, escuchar a Dios. Después de 2 meses Dios proveyó para todo. Fue un evento donde hubieron milagros, sanidades, almas, vidas. Me habían robado en mi casa y había salido de la cárcel. Y pensé yo, me tengo que meter en guerra espiritual. Y entonces compré 2 libros en iBooks y y el Espíritu Santo me detuvo. Y me dijo, no. ¿A dónde vas, tío? Ahora, yo no sé si hay gente que sea llamada a la guerra espiritual. Hay una línea muy delgada entre fascinación demoníaca y guerra espiritual. Hay gente que se fascina y atrae demonios en vez de estarlos echando fuera. Ya todo es leer, los entretiene, exactamente. Y no somos llamados a entretener demonios, somos llamados a entretener su presencia. Y él me pregunta y me dice, Salomón, ¿qué es lo que más amas? Y yo le dije, tu presencia, Señor. Y ya no me contestó nada. Y me llevó a la palabra en 1 Samuel, donde el pueblo de Israel pelea contra los filisteos y pierden. Y dicen, ¡ay! Se nos olvidó el arca del pacto, la presencia. Vamos por ella. Y volvieron y perdieron. Dios me convenció profundamente, me dio convicción de mi pecado, porque esto es muy fuerte. Su presencia no era mi prioridad. Estoy hablando, un pastor está hablando. Tenía 1000 prioridades, 1000 proyectos, las redes sociales, el Facebook, tantas cosas. Y Dios no va a ser segunda, ni tercera, ni cuarta. Dios demanda ser primera. Y Él me dijo, quiero que cada día mi presencia sea tu prioridad. Y me empecé a arrepentir y me metí en su presencia. Y desde ahí yo vi que realmente hay batallas que yo no peleo, que Él pelea. Después de ahí, 2-3 meses, tuve un encuentro muy fuerte con Él y me instó a orar y sí a reprender y sí a dar, pero era dirigido por Él. Claro. Y literalmente, si yo hubiera tenido un demonio ahí o al diablo ahí, lo digo porque su presencia era tan fuerte, yo lo hubiera bofeteado. Era una autoridad, una fuerza, y ahí entendí que no soy yo, es su presencia. La clave, vamos a lo mismo, para permanecer firmes. Y es la lucha que todos los líderes tenemos, porque 2 cosas usa Satanás: distraernos y cansarnos. He aprendido 3 cosas, te puedo compartir. Venga. Una, su presencia tiene que ser mi prioridad. Número 2, mi salud física y mi salud mental. Te cuento el testimonio del año pasado. Venga, claro. El año pasado, aunado a que yo no dormía mucho, me encantaba desvelarme, todavía poquito. Me encantaba desvelarme y de repente levantarme temprano, orando, leyendo la Biblia, que es bueno hasta cierto grado, pero Dios habló a mi corazón que esta era una motivación carnal o a veces hasta demoníaca. Tratan de entenderme. Satanás le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. De repente nos sentimos desafiados a demostrar el poder de Dios. Totalmente. Y por eso me desvelo, y por eso ayuno,
Y es bueno desvelarse y ayunar cuando Él, ya lo puedo decir así, cuando Él nos dirige, no cuando yo quiero, porque quiero impresionar a alguien, porque quiero impresionar a la iglesia o porque nada, es Wow. porque Él me dirige. Yo confieso que la motivación de mi corazón en mucho tiempo era que yo quería demostrar que era hijo de Dios, convirtiendo el pan, la piedra en pan. Entonces no dormía mucho. Tuvimos la visita del pastor John Arnott a la Ciudad de México, a la iglesia de nuestro amigo el pastor Peñalosa, José Luis Peñalosa. Toda esa semana no dormí, eran muy pocas horas de dormir. Y algo sucedió el año pasado en España, cuando fuimos a España y te conocí, no dormí tampoco, dormí una hora. Algo literalmente me estaba robando de mi sueño. Me Wow. dormía y de repente me llegaba una tos que me despertaba, se me iba el sueño, no pude dormir más que 1 o 2 horas. Regreso a México y no puedo dormir y trato de descansar. 3, 4 días después tuvimos un ataque muy fuerte. Mi hija pequeña, Salmita, había presentado un cuadro de vómito y de diarrea y estaba bajo medicamento, pero no mejoró, no mejoraba. El viernes nos vamos a la oración, yo bajo del segundo nivel de la casa, yo bajo para esperar a mi esposa y mis 2 hijas y de repente empiezo a escuchar gritos y dijo, bueno, están gritando, están peleando las hermanas y digo, no, este grito no es normal. Y vuelvo a escuchar más gritos y subo corriendo con el corazón latiendo a 1000 por hora y clamando a la sangre de Cristo. Dije, algo pasó, no quiero imaginar, piensas lo peor, pero veo a mi pequeñita de 4 añitos con sus ojos abiertos, sus pupilas dilatadas, su mandíbula moviéndosele para arriba y para abajo y queriéndose ahogar. Cuando Wow. hay convulsiones, porque eran convulsiones, la lengua se va hacia atrás y se empiezan a ahogar. Empiezas a clamar, empiezo a reprender, espíritu de muerte, vete. Y empezamos a clamar y empecé a atar y nada se iba. Y dije, wow, qué demonio tan fuerte. Y empecé a atar y hasta que, Señor, por favor, ten misericordia de mi hija. Llorando, clamando porque no respondía. Fueron los segundos o minutos más largos de mi vida. Y mi hija vuelve en sí. Llamamos a la ambulancia, vamos al doctor y la llevamos y bueno, estando en el hospital vuelve a convulsionar, sus ojos se le van para arriba, sus manitos se encogen, le hacemos tomografías, le hacemos estudios MRI, bueno, sí se resonancia magnética y todo bien, y dice el doctor, bueno, solo que sea un caso de debut de epilepsia, y esto me pegó. Esa noche no dormí en el hospital clamando, orando. Yo soy de guerra, yo soy de esfuerzo. Ahí en el hospital me veía hincado en los pasillos y me voy a conmover un poco, pero en los estudios había gente y no me importaba. Yo me hincaba y clamaba al Señor. Y fue una experiencia muy fuerte, muy fuerte. De repente vino un pánico como no tienes idea, un pánico, una depresión y una ansiedad. 3 cosas vinieron sobre mí y fue algo horrible, muy fuerte. Convoqué a mis servidores que también son a mis colaboradores que también son de batalla y jalan conmigo, o sea, cuando digo vamos a ayunar, le entran y vamos a orar y ayunamos 3 días y ayunamos y salí fuera de la ciudad a un neuropediatra y regresé y el viernes tuvimos velada de oración. Cuando llega el sábado, yo estaba a punto de colapsar mentalmente, pero un Wow. colapso donde era un pánico, un miedo, una ansiedad que no tengo palabras para describirlo. En la tarde del sábado le dije a mi esposa, me siento fatal, creo que voy a tener que ir con un psiquiatra. Uh. Pero confesé y dije, pero Dios me va a ayudar. Cuando hice esa confesión algo pasó. Ahora yo tengo una madre que es una mujer de oración, vive en California, le llamo y cuando ella ora por mí, porque esa noche, ese día, dije, sea lo que sea, lo tengo que enfrentar, aunque se me aparezca el mismo diablo, porque tenía un miedo,
un pánico espiritual. Era como que estos demonios vinieron, hicieron lo que quisieron y no puedo vencerlos porque no se me va el pánico. No. Y dije, esa noche me voy a desvelar y otra vez. Y la verdad, mi mamá cuando ora por mí, viene su presencia, me consuela y ya estoy otra vez normal y digo, voy a desvelarme. Pero viene un sueño profundo y colapsé, me dormí. 3 días después, estoy luchando, Señor, ya no puedo más. Y sé que estoy hablándole a alguien que me está escuchando. Ahorita percibo en mi espíritu, alguien me está escuchando y está entendiendo lo que estoy hablando. Y dije, Señor, no puedo más. Si no me ayudas, me voy a morir. Y Dios me mostró y me habló y entendí que esto no era el diablo. Que esto no era demoníaco, que no era el diablo. El diablo no tiene poder para tocarnos si Dios no se lo permite. ¿Sabes qué era? ¿Sabes qué era? Era yo. Tu falta Que de me sueño. había descuidado, que no había dormido, que no me había cuidado, que tenía ya un estilo de vida sin dormir bien, y que previo a España no dormí bien, y que en España no dormí bien, y que cuando reaccioné a estos ataques o a estas convulsiones en mi hija, no dormí, mi mente estaba a punto de explotar. Duré 2 meses con esta parte frontal inflamada, porque reaccioné, el pánico es como una alarma que se enciende y nadie puede apagar, pero con la palabra de Dios, con la oración, porque no podía hacer nada más. Esto me inhabilitó. Solamente orar y estar en su presencia y su palabra. Pude vencer. 2 meses después, mi hija le hicieron el mismo estudio, el neuropediatra, un especialista, y dijo, tu hija está libre, no tiene nada, está sana. Lo primero que aprendí es su presencia es mi prioridad. Número 2, mi cuidado físico tiene que ser, porque Satanás y los demonios son cobardes. ¿Okay? No lo estoy diciendo en presunción, lo estoy diciendo en revelación. Sí. Ellos vienen con sus ataques y sus amenazas cuando estamos cansados y distraídos. Cuando Jezabel amenazó a Elías ya tenía 3 años y medio huyendo, corriendo, estando en zozobra, estando apenas comiendo al día. Y cuando él ya estaba cansado es cuando llegaron las amenazas. Cuando vino la tentación sobre Jesús es cuando él ya tenía hambre. Entonces tenemos que entender que cuando nos descuidamos mentalmente, físicamente, sin dormir, sin alimentarnos bien, sin hacer ejercicio, somos candidatos a ser víctimas de las mentiras de Satanás, porque todo esto era mentira. Es mentira. Todo esto fue mentira. Y número 3, mi matrimonio. Número 1, la presencia de Dios. Número 2, mi salud mental, física, emocional. Y número 3, mi familia. Cuando uno mantiene estas 3 cosas, amigo Rodrigo, vamos a pelear la buena batalla. Amén. Vamos a estar firmes y llegar y terminar la meta y la carrera. Amén. Gloria a Dios. Hombre, buenísimo. Creo que ya tenemos predicaciones para el domingo, varios de los que nos están escuchando. Adelante, es la palabra de Dios. Gracias por compartirlo, Salomón. Te voy a dar 2 preguntas que nos hicieron. Si alguien quiere que se anime, es tiempo. Pero Lorena Jiménez dice, a ver, lo vamos a leer. Salomón, he visto algunos casos de esos extremos místicos de los que hablas. Era cuando estábamos hablando de los rarillos estos místicos. ¿Qué hacer cuando te encuentras con eso y cuando lo utilizan para amenazar y manipular y no les importa contradecir la palabra de Dios? Supongo que este era del tema de los que reciben revelación aquí de una manera de escuchar la voz de Dios. Exactamente. Muy buena pregunta. Número 1, no les hagas caso. Totalmente. Todo lo que contradice la palabra de Dios, hay que desecharlo. Tienes que desecharlo. Dícele Pablo, desechar lo malo y retener lo bueno. ¿Cómo podemos entender cuando una palabra es de Dios? Número 1, tiene que dar testimonio a tu espíritu. ¿Ok? Sí. A tu espíritu. Escucha bien esto, aunque a veces sea atinada la palabra, si te está dando una dirección para contradecir su palabra,
aunque sea muy atinado, aunque te digan tu nombre, aunque te digan tus datos, pero te dicen, deja a tu esposa y cásate conmigo, mentira del diablo. Dame toda tu quincena o dame todo tu sueldo, mentira del diablo. Dios te tiene que hablar y muchas veces la palabra profética va a ser una confirmación de lo que Dios ya te habló a ti. No puedes, pero si la persona dice, es que es Dios y no está dispuesta a ser juzgada, porque Pablo dice que las palabras deben ser juzgadas, si no se permite ser juzgada su palabra, ignóralo. Tristemente hay muchas personas que se han enfocado mucho en su don y son muy atinados, pero no en su carácter. Y cuando hay manipulación, hay tipos de manipulación. Número 1, manipulación sexual, cuidado con esto. Número 2, manipulación financiera, cuidado con esto. O manipulación para exaltar el ego de alguien, cuidado. Entonces, Lorena, ignora estas palabras, no son de Dios. Yo me he encontrado con gente que me ha dicho, pero es que es Dios. No es Dios. Y cuando damos una palabra, mira, en parte vemos y en parte entendemos. No vamos a tener toda la revelación. Si hay un profeta que dice que él ve todo, cuidado. Lo que tenemos que decir es, mira, yo percibo esto del Espíritu, recíbelo. Si sientes que no es de Dios, deséchalo. Cuando es impositivo, no es de Dios. Sí he tenido muchos testimonios de palabras muy fuertes. Precisamente con un amigo, Dios me mostraba que estaba rodeado de lobos y le dije, tienes que tener cuidado, hay un proyecto económico que percibo que está delante de ti, pero te digo, no es Dios. Ten mucha prudencia, mucha sabiduría, pero si sientes que no es Dios, desecha esta palabra. Así tenemos que compartir. Y la verdad me dijo a los días o al año, ¿sabes qué? Tenía un proyecto muy jugoso, estas personas eran masones, y claro que había un plan para destruir y para saquear, y en su momento Dios me habló y me dijo, esto no viene de mí. Básicamente, la palabra es para confirmar lo que Dios ya te habló, no para dirigirte con quién casarte. Esto es, ¿verdad? Básicamente. Gracias, Lorena, por tu pregunta. Muy bien, ahora Diana Medina dice, mi pregunta es, Pastor, ¿cómo supo usted que Dios lo llamó a un pastorado junto con su familia? Qué bonita pregunta. Mira, yo era predicador itinerante desde el 2004. Yo estaba predicando la palabra en diversas partes del estado de Michoacán, donde yo estoy, y yo pensé que yo iba a ser predicador itinerante, que yo iba a predicar aquí, que iba a predicar allá, y que ese era mi llamado. ¿Cómo supe yo? Simple y sencillamente escuché la voz de Dios. Escuché la voz de Dios. No me dio todo el panorama. No me dijo, te voy a llamar a ser pastor. Solamente me dijo, comienza esta reunión. Fue con mucho miedo, porque como dice Rodrigo, hay muchas inseguridades en hacer cosas nuevas. El no tener nada, no teníamos nada, ni los músicos, ni el equipo, ni nada, solamente mi esposa y mi hija y yo. Y fue escuchar su voz cuando en un momento tuve una de esas luchas, porque claro, nunca dividimos, nunca en Uruapan hay un problema de división. Muchas iglesias comienzan a cuestas de otras iglesias, y eso es un pecado, esto es perversión. Nosotros nunca hemos invitado a nadie de otras iglesias. Entonces empezamos desde cero, y claro, en un momento de mucha dificultad, había varios líderes en contra mía, aunque no había hecho daño, aunque no estábamos en un hotel teniendo la reunión de la iglesia. Vino gente nueva y gente que se había alejado estaba viniendo con nosotros. Yo le dije, Señor, por favor, si no eres tú, yo no quiero hacer algo que esté en contra de tu voluntad. Yo te entrego este proyecto, yo te entrego todo. Necesitas darme una señal. Y ese día me contactó una de las personas más respetadas de todo el país, no voy a decir su nombre, nunca me había llamado, nunca me había contactado, y me contactó y confirmó la palabra de Dios o la obra que Dios me había encomendado. Dios te va a ir dando señales, paso a paso. Confirmación. Sí. Muy bien. Catherine Daniela de Guadilla dice, Salomón, ¿cómo enamorarse de Dios cada día para llegar al punto de la dependencia total?
Catherine, muy buena pregunta, me encanta. Yo creo que todos somos llamados a vivir en amor, pero Amén. siempre hay cansancio y distracciones. Y la lucha es vencer ese cansancio, como acabo de compartir, y esas distracciones. Esa es la guerra que todos vamos a tener. Cuando vencemos ese cansancio o esas distracciones, vamos a vivir en un amor, en un primer amor. Yo creo que en alguna otra ocasión me encantaría, ya sea entrevistarte, Rodrigo, perdón, o que me entrevistases otra vez. Me estoy autoinvitando. Pero no, yo tengo un testimonio donde, bueno, yo crecí sin amor, crecí sin un padre, y de los 4 a los 8 años crecí sin una madre. Nos dejaron en México y se fueron a Estados Unidos. No abandono, pero emocionalmente nos sentimos abandonados. No sabía lo que era sentirme aceptado. Yo fui el séptimo de 7 hijos. Mi papá luchó mucho con el alcohol, con muchas cosas, y mi madre trabajaba para cuidarnos. Entonces, la noticia del séptimo hijo no le dio gracia a mi mamá, y yo fui rechazado desde el vientre de mi madre. Yo sufrí mucho rechazo, y ella una vez me confesó y me pidió perdón, y le dije, sí, claro, yo siempre supe que fui rechazado. Cuando a los 12 años, bueno, he tenido varios encuentros, uno de ellos a los 10, pero otro a los 12. Era un domingo por la mañana y simplemente sentí un deseo de orar, nunca lo había sentido. Me levanto de mi cama y me pongo a orar, y no sé qué sentí un amor que nunca antes había sentido. No lo sentía de mi padre y mi madre porque no estuvieron ahí. Y ese día que fuimos a la iglesia, llegamos y una persona empieza a hablar sobre mi vida, empieza a profetizar, y empiezo a sentir algo diferente otra vez. Digo, wow, me estás contestando o sea, no esperaste tanto, ¿no? Y empieza a hablar en lenguas, y se acerca a la hilera donde está mi madre, le dice, este niño va a ser un predicador. Y después un asistente de ella ora por mí porque yo tenía un problema en mi pie. Le dije, ¿puede orar por mí? Y empieza a orar y oró por todo menos por mi pie. Dice, hijo, Dios me muestra que te está llamando, que te va a dar un ministerio precioso, hermoso, que vas a ser profeta de las naciones, que esto, que aquello. Y yo así como, ¿qué es esto? ¿Qué es ministerio? ¿Qué es ser profeta? ¿Qué es predicar? No sabía nada, pero algo capturó mi corazón. Y Catherine, yo me enamoré de Dios. Yo estaba en la secundaria, salía de la escuela corriendo para estar en mi casa, no para ver televisión, no para comer, yo me metía en el baño porque éramos 7 y no había mucho espacio, no había mucha privacidad, y me metía en el baño a estar a solas con Dios. Eso cautivó mi corazón, eso trajo ese amor que no podría dejar por nada del mundo. Amén. Después de ya casi 30 años sigo enamorado de él, pero la clave, hija, la clave es dejar las distracciones, Amén. Cuidarte físicamente, emocionalmente, meterte en su palabra y pasar tiempo. La clave es Amén. tiempo. Podemos hacer maratones de Netflix por todo un día. Yo nunca lo he hecho, pero mucha gente lo hace. Pero ¿por qué no pasar de repente, ya no es ahora nada más, sino pasar unas 2, 3 horas, ahora que tenemos tiempo, 3, 4 horas a solas con Dios? Vas a ser transformada, pero sí, te vas a enamorar de Él como nunca. Amén. Amén. Pues Salomón, gracias por haber dicho que sea la primera por esta entrevista, me la pasé genial. Charlar contigo se va el tiempo muy rápido. Gracias por todo, compartir de tu corazón, tus experiencias, ser sincero, ser transparente. Eso nos bendice a todos los que te escuchamos. Gracias, Salomón, en verdad, te lo agradezco de corazón. Y no te podemos dejar ir si no oras por nosotros. Que todos los que estemos escuchando esto podemos tener ese oído fino para escuchar la voz de Dios, que podamos tener esa disciplina y ese dominio propio para mantenernos firmes en la batalla, y lo que Dios ponga en tu corazón. Somos ahora recipientes de tu bendición. Así que si puedes hablar con nosotros, Salomón, por favor. El honor es mío, Rodrigo. Gracias por la confianza, gracias por la amistad, y espero que cuando regrese a España te pueda ver. Sí. Viceversa, cuando vengas a México tienes una casa aquí en Uruapan. Gracias. Vamos a vencer esto, y pues vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia confiadamente, Señor.
por medio de la sangre de Jesús, por medio de la preciosa obra de Jesús en la cruz del Calvario. Venimos delante de ti no a encontrarnos con un juicio o con una condenación, sino con gracia, con misericordia y con socorro, Padre. Nos acercamos a ti para contemplarte, para adorarte, para amarte, para exaltarte. Amén. Espíritu Santo, eres tan bueno, eres tan fiel, eres el mejor ayudador, eres el mejor consolador. Amamos tu amistad, amamos tu presencia, te amamos a ti. Yo te ruego que en este momento tú desciendas sobre todos aquellos que están viendo este video. Amén. Ahora mismo, en el precioso nombre de Jesús. Ven sobre Rodrigo Evia, Señor. Ven sobre su esposa. Amén. Ven sobre esta casa, Señor. Desciende sobre ellos. Desciende sobre su familia. Amén. Desciende, Padre, Señor. Que ellos no se cierren a la obra del Espíritu, que ellos no se cierren a lo que has hecho, a esos impulsos. Veo muchos impulsos en tu casa, de repente están limpiando, de repente están en el suelo, en el piso, clamando, orando, intercediendo, orando en el Espíritu. Veo momentos espontáneos, y esto no es ser raro, Rodrigo, ni tu amada esposa. Esto es seguir la voz del Espíritu. Esto es decirle: Señor, tú eres mi prioridad, tú eres mi deleite, tú eres mi paz. En este tiempo Él va a traer mucha claridad y dirección a tu vida. La visión que tienes es pequeña, porque es para el tiempo pasado. Viene una visión, un download, una descarga del cielo sobre tu vida, en palabras, en sueños, en anhelos que has tenido, en impulsos que han tenido, en planes y en propósitos. Una visión fresca, una visión 2020, aunque parece que todo ahorita está borroso en las naciones, pero ahora más que nunca, cuando lo veamos a Él, nuestra visión y propósito de vida se va a aclarar como nunca. Señor, bendice a este hermano, bendice a esta hermana, bendice a cada persona en Asturias, en esta iglesia, Señor. Avivamiento, avivamiento, llamas de avivamiento, Señor, que los que estaban a medias estén adelante, que los que tenían los pies y los tobillos en el agua, Señor, se metan a nado, como dice tu palabra en Ezequiel 47, totalmente, Señor, en el río de tu Espíritu. Y yo oro y profetizo, Señor, que broten las aguas en el desierto, los ríos en la soledad, los estanques de vida en España, que cada iglesia sea una iglesia, Señor, de frescura, de avivamiento. Los ríos de vida fluyan desde el norte hasta el sur y del este al oeste. Padre, que España sea punta de lanza para el próximo mover que tú tienes, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Lo recibimos. Gracias, Rodrigo. Oye, ¿sabes qué me acordé ahora que estabas orando por mí? Me acordé la vez pasada que oraste por mí, que fue el primer día, eso sí lo recuerdo, el primer día de la llave de David. Tú pasaste por ahí, yo estaba en el suelo, lloraste por mí. Varias cosas me dijiste, pero dijiste que su esposa sienta el mismo fuego que está sintiendo él. Y cuando yo hablé con mi esposa, dice que esa noche estaba sintiendo como fuego. Y te lo comenté al día siguiente, de que fue real. Wow. Fue real. Había kilómetros de distancia entre Madrid y Asturias donde estamos, pero fue transmitido. Así es que recibimos todo lo que haces con más kilómetros de distancia, pero de igual manera Dios es poderoso y sobrenatural que acorta todo tipo de distancia. Lo recibimos, Salomón. Dios te bendiga. Amén. Gracias. Pues, reciban saludos del Centro de Avivamiento Uruapan. Amén. Estamos a sus órdenes, les amamos y seguimos adelante. Oye, ¿grabas tus sermones o algo? ¿Tienes alguna página para ello? Sí, tenemos una página, se llama en YouTube Centro Avivamiento Uruapan, CAU, y en Facebook Centro de Avivamiento Uruapan. Vamos a hacer un avivamiento en las naciones. Amén. Digo, porque el que ya te escuchó, que te quiera buscar, que ahí tiene los datos para que te escuche. Bueno, Salomón, bendiciones, gracias. Chao. Pues bueno,
Qué día, ¿eh? Qué tarde nos acabamos de pasar con Salomón. Fue de gran bendición, espero que haya sido de bendición también para todos vosotros. Mañana tenemos otro de super lujo, no bajamos el nivel, puro conquistador de lujo. Mañana a las 7 iniciamos de la misma manera y bueno, les invito a que nos acompañen, también que hagan sus preguntas. Ellos ya se dan cuenta, contestan absolutamente todas las preguntas, es que aprovechen y que su testimonio les sea de bendición, guárdenlo, porque si ha sucedido con él, puede suceder contigo. Así, ese es el poder del testimonio, que cuando lo escuchas, nace una fe en ti para también poder recibir lo mismo que recibió el hermano que hoy compartió con nosotros. Salomón, una bendición haberlo tenido aquí, y mañana vamos por otro conquistador. Estamos conquistando la tierra prometida. Dios les bendiga.